Cada verano, el parque Riverside se llenaba de risas, conversaciones ruidosas y autos brillantes que parecían competir por reflejar mejor el sol de la tarde. Era el día de la gran reunión familiar de los Martínez, un evento que, más que una celebración, se había convertido en una pasarela de logros y apariencias. Los primos llegaban uno tras otro, descendiendo de sus relucientes camionetas y autos deportivos con la confianza de quien sabe que todos están mirando. Llevaban puestas las últimas marcas de moda, relojes que costaban más que un mes de salario y sonrisas amplias listas para presumir su última promoción, su casa nueva o sus inversiones. Todo era una coreografía perfectamente ensayada, saludos exagerados, abrazos con más protocolo que cariño y comentarios casuales sobre viajes a Europa o ascensos laborales que sonaban a discursos de victoria. Entre ellos, el protagonista observaba desde su viejo Honda Civic, estacionado a prudente distancia. El contraste era tan evidente que casi resultaba cómico. Mientras los demás bajaban de autos nuevos, él bajaba con cuidado su nevera de plástico, llena de sándwiches sencillos preparados con pan casero. No había ostentación, solo una calma resignada. Vestía una camisa sencilla, unos jeans gastados y una mirada que lo decía todo, sabía exactamente lo que iba a pasar. Lo había vivido demasiadas veces como para sorprenderse. Cada año la historia era la misma. La familia se reunía no tanto para compartir, sino para medir. Para comparar, para competir, para reafirmar quién era el orgullo y quién, según ellos, el fracaso. Y en esa jerarquía no oficial, él siempre ocupaba el último escalón. Desde la distancia podía ver a su primo Derek, mostrando su nuevo Porsche como si fuera un trofeo. Más allá, la tía Carmen enseñaba con orgullo sus joyas recién compradas, haciendo que cada gesto de su mano fuera una excusa para mostrar el brillo de los diamantes. Y en el centro de todo, como maestro de ceremonias, estaba el infaltable tío Bob, el autoproclamado patriarca del clan Martínez. Alto, robusto, con una voz que retumbaba por todo el parque, hablaba de negocios, de éxitos, de sacrificios que habían valido la pena. Era el hombre que siempre tenía la última palabra y que parecía disfrutar más humillando que aconsejando. Desde la muerte del padre del protagonista, había asumido el papel de líder familiar, aunque su liderazgo se sustentaba más en el volumen de su voz que en la sabiduría de sus palabras. El protagonista respiró hondo antes de unirse al grupo. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a la función anual que todos esperaban, el número de comedia involuntaria titulado ¿Qué está mal con Miguel? Lo recibirían con sonrisas condescendientes, con miradas cargadas de lástima disfrazada de cortesía. Lo interrogarían sobre su vida, no para interesarse de verdad, sino para confirmar que seguía donde lo habían dejado el año anterior, en el mismo trabajo, el mismo apartamento, el mismo auto. Y, sobre todo, en el mismo nivel de fracaso según su estándar de éxito. Cuando llegó al grupo, el silencio cayó brevemente. Era un silencio expectante, como si todos supieran que estaba a punto de comenzar el espectáculo. Tío Bob lo recibió con su típico saludo ruidoso, ese tono que pretendía ser amistoso pero escondía burla. Miren quién llegó, nuestro pequeño Miguel, el soñador eterno, dijo, provocando las risas contenidas de algunos. Luego vino la pregunta de rigor, formulada más como acusación que como interés, ¿sigues trabajando en esa clínica? ¿Cuánto ganas ahora? ¿30,000 al año? Las miradas se posaron en él, evaluándolo, juzgándolo, comparándolo mentalmente con los demás. Su primo abogado, su prima empresaria, la hija de Carmen con su firma de marketing. Todos eran ejemplos de éxito según el manual familiar. Él, en cambio, era la lección moral, la advertencia de lo que pasa cuando uno no aspira a más. Pero Miguel no respondía con vergüenza ni con defensiva. Había aprendido a dejar que hablaran. Les permitía crear su propia versión de su vida, esa narrativa que necesitaban para sentirse superiores. No los corregía porque había entendido que no valía la pena. ¿Para qué explicar algo a quien no quiere escuchar? ¿Para qué revelar su verdad a quienes solo buscan confirmar sus prejuicios? Así que asentía, sonreía con cortesía y dejaba que lo analizaran como si fuera un proyecto fallido. Por dentro, sin embargo, había una serenidad firme, nacida del conocimiento de algo que ellos desconocían por completo.
El parque seguía lleno de risas y conversaciones, pero alrededor de Miguel el aire era distinto, denso, como si cada palabra que salía de boca de su tío fuera un intento más de recordarle su supuesto lugar. Sin embargo, ese año sería diferente, aunque él aún no lo sabía. Algo, o alguien, estaba por alterar el guión de esa tarde. A lo lejos, un auto negro se detuvo. No era un vehículo ostentoso, pero tenía esa elegancia silenciosa que solo los verdaderamente exitosos poseen. De él bajó una mujer que irradiaba autoridad sin necesidad de decir palabra. Su presencia bastó para que algunos giraran la cabeza, curiosos. Miguel la reconoció de inmediato. Su jefa. Su mentora. Una de las cirujanas más respetadas del país. En ese instante, mientras tío Bob continuaba su discurso sobre responsabilidad, esfuerzo y tomar decisiones adultas, Miguel comprendió que el momento había llegado. El teatro de las apariencias estaba a punto de venirse abajo, y no por venganza, sino por la simple verdad. Una verdad que había permanecido invisible solo porque nadie se había tomado el tiempo de preguntar. Lo que para su familia era mediocridad, en realidad era sacrificio. Lo que ellos llamaban conformismo, era vocación. Y esa tarde, frente a todos, las máscaras comenzarían a caer. La llegada de aquella mujer, con su porte tranquilo y su voz firme, fue el principio del cambio. Ella no traía discursos, ni joyas, ni autos nuevos. Traía algo mucho más poderoso, la verdad que su familia se había negado a ver. En pocos minutos, todo lo que creían saber sobre Miguel se desmoronaría, y la reunión familiar dejaría de ser un escaparate de apariencias para convertirse, aunque solo por un día, en una lección de humildad. Porque a veces, la vida no necesita gritar para demostrar su grandeza, basta con un solo gesto para que el silencio diga lo que las palabras nunca pudieron. Apenas Miguel se acercó a las mesas del parque, el murmullo de las conversaciones comenzó a apagarse. Era como si todos supieran que el espectáculo estaba a punto de empezar. Y, como cada año, el maestro de ceremonias no tardó en tomar la palabra. Tío Bob, con su voz gruesa y su sonrisa autosuficiente, lo recibió como quien anuncia a un participante que ya ha perdido antes de competir. «Y miren quién se dignó a venir», exclamó, asegurándose de que todos lo oyeran. «Nuestro pequeño Miguel, el soñador del apartamento chico». Las risas fueron contenidas pero inevitables. Era parte del ritual, una especie de tradición cruel disfrazada de humor familiar. Cada año, el tío convertía a Miguel en el chiste central del día. A su alrededor, las miradas se mezclaban entre la lástima y la superioridad, algunos lo observaban con compasión fingida, otros con ese brillo en los ojos que solo tienen los que disfrutan viendo a alguien más en desventaja. ¿Sigues con ese carrito viejo?, continuó el tío Bob, señalando con el pulgar hacia el Honda Civic estacionado a lo lejos. Dime que al menos ya cambiaste los tapacubos. Miguel sonrió, esa sonrisa que no nace de la alegría, sino de la paciencia. A lo largo de los años había aprendido a contener las respuestas, a no alimentar el fuego de la humillación pública. Sabía que cualquier defensa suya sería interpretada como excusa. Así que simplemente asintió, como si todo lo que decían tuviera razón de ser. Y la clínica, prosiguió el tío. Sigues ahí, ¿no? ¿Qué ganas ahora? 30, 40 mil al año. El tono en el que lo dijo no buscaba información, sino confirmación. Era la frase que abría el debate anual sobre el problema de Miguel. El tío lo presentaba como ejemplo de lo que pasa cuando uno no piensa en grande. Era la historia de advertencia que repetían a los primos más jóvenes: estudia, trabaja, gana dinero o terminarás como él. Los presentes asentían con expresión seria, como si escucharan una lección importante. El tío Bob, inflado por la atención, se paseaba entre ellos como un orador motivacional de feria. Miren a Derek, decía, señalando a su sobrino abogado. Él sí supo cómo hacerlo. Casa propia, auto nuevo, familia estable. O a la hija de Carmen, con su empresa de marketing, que no para de crecer. Eso es éxito. Eso es construir futuro. Y luego volvía a mirarlo, deteniéndose justo frente a él. Pero tú, Miguel, tú te quedaste atrás. No te entiendo, muchacho.
¿Dónde fallamos contigo? Aquella pregunta, repetida año tras año, ya no dolía. Había perdido filo con el tiempo. Miguel la había escuchado tantas veces que se había vuelto un eco predecible, un ruido de fondo en una escena que se repetía como un libreto aprendido. Lo que los demás no sabían era que detrás de su silencio había una historia completamente diferente. Mientras los comentarios continuaban, su mente se alejaba del parque, de los rostros altivos y los relojes caros. Recordaba las largas noches en el hospital, los turnos interminables, las manos temblorosas que sostenían vidas, los ojos agradecidos de los pacientes. Todo lo que realmente importaba estaba lejos de ese lugar. Sin embargo, ahí estaba, soportando el juicio de una familia que medía la valía en cifras y posesiones. Tío Bob alzó la voz una vez más, rematando su discurso con tono de sentencia. El problema contigo, Miguel, es que te conformas. Eres demasiado cómodo. No se construye un legado viviendo con lo justo. El grupo asintió, complacido. La escena era la misma de siempre, el tío hablaba, los demás aprobaban, y Miguel se convertía en el blanco pasivo del consenso familiar. Pero aquel día algo en el aire era distinto. Quizás era el cansancio acumulado o tal vez la certeza de que la verdad no podía ocultarse para siempre. Cuando el tío terminó su monólogo y las conversaciones se reanudaron, Miguel se permitió una pequeña sonrisa. No de ironía, sino de anticipación. Sabía que en pocas horas todo cambiaría. Que las palabras del tío, tan seguras, tan altisonantes, serían tragadas por una revelación que pondría de cabeza todas las creencias de los Martínez. Por ahora, solo observó en silencio cómo la familia retomaba su teatro de apariencias. Los niños corrían entre las mesas, los adultos presumían de sus logros, las tías comentaban sobre joyas y viajes. Y el tío Bob, satisfecho con su actuación, se acomodó en su silla, convencido de haber impartido una nueva lección. Miguel, sin embargo, ya no se sentía humillado. En el fondo, había algo de ternura en su mirada. Piedad, quizás. Porque entendía que el verdadero fracaso no era el suyo. Era el de quienes confundían valor con vanidad, éxito con ruido, abundancia con brillo. Él conocía otra forma de triunfo, una que no necesitaba testigos ni aplausos. Y mientras el tío Bob reía de su propio chiste, Miguel pensó que, irónicamente, ese sería el último año que su tío tendría motivos para reírse de él. No porque él quisiera venganza, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su forma de hacerse escuchar. Tío Bob se levantó con su habitual aire de superioridad y golpeó 2 veces la mesa con la palma abierta, llamando la atención de todos. El murmullo de conversaciones y risas se fue apagando poco a poco. Era el momento que más disfrutaba del día, el instante en que se convertía en el centro de atención, el orador del gran evento familiar, su discurso sobre el ejemplo que no hay que seguir. Y, como siempre, el protagonista involuntario era Miguel. Bueno, dijo con voz potente, proyectando su tono con la seguridad de quien cree que posee la verdad absoluta, parece que ya estamos todos. Y miren quién decidió honrarnos con su presencia. Un silencio expectante recorrió el grupo. Todos sabían lo que venía, pero nadie hacía nada para detenerlo. Era casi una tradición cruel, un espectáculo anual disfrazado de humor. El mismísimo Miguel. Continuó Bob. Nuestro filósofo urbano, el hombre del pequeño apartamento, el héroe del Honda Civic del 2013. Las risas no se hicieron esperar. Algunas eran auténticas, otras nerviosas, y unas pocas apenas contenidas por decencia. Miguel respiró hondo, tratando de mantener su compostura. Había aprendido a dejar que las palabras de su tío se desvanecieran como el ruido de fondo en un restaurante lleno. Pero aún así, cada frase era una piedra que pesaba más de lo que mostraba. Cuéntanos, muchacho, siguió Bob, disfrutando de la atención. ¿Cómo va la vida en tu reino de 40 metros cuadrados? ¿Sigues en ese trabajo, cómo se llama? Ah, sí, la clínica del centro, ¿no? Debe ser emocionante ver pasar a toda esa gente enferma mientras tú apenas llegas a fin de mes. Algunas cabezas se inclinaron hacia un lado, entre risa y pena.
Las tías se miraban entre ellas con expresiones que mezclaban falsa preocupación y satisfacción. Era el mismo guión de siempre, el tío Bob lanzaba sus frases hirientes y el resto participaba en un ritual de aprobación silenciosa. Porque, claro, prosiguió, uno tiene que tener aspiraciones en la vida. No puedes vivir eternamente como estudiante, ¿verdad? A tu edad yo ya había comprado mi primera casa. Y no una cualquiera, una casa de verdad, con garaje, patio y todo. El público lo observaba como si estuviera narrando una gesta heroica. Cada palabra era un recordatorio del sistema de valores que gobernaba a la familia Martínez, el éxito se medía en ladrillos, motores y cifras. Miguel asintió con una sonrisa educada, la misma que había usado durante años para sobrevivir a aquel tipo de comentarios. No era ironía, ni resignación. Era una especie de escudo, una barrera invisible que lo protegía del veneno disfrazado de consejo. En el fondo, no sentía rabia. Solo cierta distancia, como quien ve una obra de teatro que ha presenciado demasiadas veces. No me malinterpretes, añadió el tío, fingiendo tono comprensivo. Todos queremos verte triunfar, hijo. Pero es que no entiendo cómo puedes seguir conforme con tan poco. Mira a tu primo Derek, abogado, casado, con 2 hijos y una casa en Westfield. O a la hija de Carmen, con su empresa de marketing. Hasta la pequeña Sofía tiene su negocio propio. Y tú, con tanto potencial, sigues trabajando para otros. Los elogios a los demás eran el preludio de la humillación final. Era parte del espectáculo. Miguel lo sabía y, aunque cada palabra era una aguja que buscaba pinchar su orgullo, no reaccionaba. Mira, muchacho, dijo Bob, cruzándose de brazos, en la vida hay que construir algo. No puedes pasar los años viendo cómo los demás avanzan mientras tú te quedas estancado. Miguel lo miró a los ojos, sereno. Por dentro, una parte de él deseaba explicarle lo que realmente hacía, hablarle de las noches sin dormir, de los turnos de emergencia, de las cirugías que terminaban al amanecer. De cómo, mientras ellos dormían cómodamente, él luchaba contra el reloj para mantener viva a una persona. Pero no lo hizo. Sabía que no lo entenderían. Para ellos, todo lo que no se podía medir con dinero era invisible. En ese momento, tío Bob sonrió con satisfacción. Creía haber cumplido su papel, convencido de que su discurso serviría como lección para los más jóvenes. Dio una palmada en el hombro de Miguel, una palmada tan fuerte que casi lo hizo tambalearse. Tranquilo, sobrino. Todavía hay tiempo para enderezar el rumbo. Uno siempre puede reinventarse. Las risas volvieron, más suaves, casi de alivio. El público se dispersó lentamente, retomando sus conversaciones, como si nada hubiera pasado. Para ellos, solo había sido una broma, un momento más en la jornada familiar. Miguel se quedó un instante quieto, mirando a su tío, que ya charlaba con otro grupo, satisfecho de su actuación. Luego bajó la vista hacia sus manos, sintiendo como una calma distinta se apoderaba de él. Ya no le dolía. En el fondo, algo dentro de él sabía que esa sería la última vez que lo ridiculizarían. Porque, sin que ellos lo supieran, la vida estaba a punto de darle la réplica perfecta. Una respuesta que no se daría con palabras, sino con hechos. Muy pronto, todos los que se habían reído descubrirían que aquel hombre del apartamento pequeño y del viejo Honda no era motivo de burla, sino de admiración. Y el que se reía más fuerte, aprendería lo que realmente significaba el éxito. Tío Bob, viendo que tenía a toda la familia pendiente de sus palabras, se acomodó el cinturón y adoptó su postura de orador motivacional. La sombra de un árbol lo cubría a medias, y su voz, grave y dominadora, resonaba por todo el parque como si estuviera dando una conferencia sobre el éxito. Y miren a su alrededor, dijo, señalando con gesto amplio a los presentes. Esto, muchachos, es lo que pasa cuando uno se esfuerza, cuando no se conforma con poco. Hizo una pausa teatral, dejando que el silencio se llenara de la expectativa de los demás. Luego empezó su desfile de elogios, cada nombre pronunciado con la intención de elevar aún más la comparación. Mi sobrino Derek, por ejemplo, dijo, con el tono orgulloso de quien exhibe un trofeo, abogado de renombre, con su propio bufete.
Vive en Westfield, tiene 2 hijos en un colegio privado y una casa que parece sacada de una revista. Eso es progreso, eso es construir futuro. Derek sonrió, intentando fingir modestia, aunque el brillo en sus ojos lo delataba. Algunos primos le dieron palmadas en la espalda, mientras tío Bob continuaba. ¿Y qué decir de la hija de Carmen, nuestra querida Lucía? Socia en una firma contable, joven, exitosa, viajando por el mundo. Una mujer que sabe lo que quiere. Carmen, a su lado, sonrió satisfecha y bajó la mirada fingiendo humildad. Y hasta la pequeña Sofía, con solo 28 años, ya tiene su propio negocio de marketing. Emplea gente, genera ingresos, hace que el apellido Martínez suene bien en los círculos empresariales. Las cabezas se movían en señal de aprobación. Era un banquete de reconocimiento mutuo, un ritual en el que todos se alimentaban del brillo de los demás. En cada frase de Bob se escondía una reafirmación colectiva, la familia Martínez era sinónimo de éxito, o al menos, eso les gustaba creer. Pero entonces, como siempre, llegó el contraste. El golpe de realidad que él usaba para cerrar su discurso con fuerza. Y luego tenemos a Miguel. Dijo su nombre con una calma calculada, saboreando cada sílaba como quien prepara un remate. Las risas se apagaron de golpe. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron revisar sus teléfonos. Todos sabían que lo que venía no sería amable. Bob dio un paso al frente y lo miró directamente. 32 años, sin casa, sin negocio, sin esposa, sin hijos. Sigue trabajando para otros, en vez de construir su propio camino. Un hombre inteligente, sí, pero sin dirección. Miguel no se movió. Había escuchado esa lista tantas veces que ya no la sentía como una acusación, sino como un eco repetido del mismo error de perspectiva. Lo observaban como si le faltara algo, sin entender que él ya tenía lo que buscaba, solo que su definición de éxito no encajaba con la de ellos. Mírenlo, continuó el tío, levantando una ceja. Vive en un pequeño departamento que ni siquiera tiene cochera. Maneja el mismo Honda de hace 10 años. Y para colmo, trabaja en una clínica donde, según me contaron, gana lo justo para pagar el alquiler. Algunos soltaron risas nerviosas. Otros intentaron cambiar de tema, pero tío Bob no había terminado. ¿Qué pasó contigo, Miguel? Preguntó con tono teatral. Tenías potencial, buenas notas, oportunidades. Y aún así, aquí estás, sin nada que mostrar. Miguel respiró profundo. Quiso responder, pero no con palabras que se defendieran, sino con la serenidad de quien ya no necesita hacerlo. Observó a su alrededor, rostros satisfechos, cómplices del espectáculo. Sabía que no lo hacían por maldad pura, sino por ignorancia. En su mundo, todo se medía con números, el valor de una casa, el precio de un auto, el saldo en la cuenta. Lo que ninguno de ellos sabía era que Miguel medía la vida de otra forma. Cada jornada en la clínica era una victoria invisible, cada paciente salvado una recompensa que ningún sueldo podía igualar. Pero en esa mesa, esos logros no contaban. Nadie quería escuchar sobre sacrificio, sobre noches sin dormir o sobre la satisfacción de ayudar a otros. Lo que valía era el brillo, el ruido, la apariencia. Tío Bob cerró su discurso con un suspiro fingidamente compasivo. Es una pena, muchacho. Con tanto talento, podrías estar al nivel de tus primos. Pero la vida premia a quienes se arriesgan, no a quienes se conforman. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia final. Nadie la discutió. Nadie la cuestionó. Y sin embargo, el silencio que siguió no fue de acuerdo, sino de incomodidad. Había algo en la calma de Miguel, en su mirada tranquila, que descolocaba. Como si supiera algo que los demás no entendían. Él solo sonrió, agradeció el comentario y tomó un sorbo de su bebida. No había necesidad de explicaciones. El tiempo hablaría por sí solo, y muy pronto todos descubrirían que aquel fracaso silencioso que tanto despreciaban era, en realidad, el mayor triunfo de la familia. Solo que todavía no estaban listos para verlo. Mientras el discurso de tío Bob seguía su curso, cada palabra se volvía más grandilocuente, más cargada de autosatisfacción.
Los demás asentían en silencio, y el aire parecía volverse espeso, cargado del mismo ritual de siempre. Miguel permanecía quieto, escuchando sin escuchar, con esa paciencia aprendida que solo se adquiere después de años de soportar las mismas frases disfrazadas de consejos. De pronto, algo cambió en el ambiente. Un murmullo recorrió el grupo cuando un elegante sedán negro se detuvo junto a los autos estacionados. No era un vehículo ostentoso, pero tenía ese tipo de elegancia sobria que solo las personas verdaderamente exitosas llevan con naturalidad. Las risas se apagaron poco a poco. De la puerta del auto descendió una mujer de porte tranquilo, cabello plateado y mirada firme. No necesitó decir nada para hacerse notar. Su sola presencia imponía respeto. Miguel la reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco discreto. Era la doctora Patricia Endres, jefa de cirugía del Hospital Metropolitano y directora del programa de residencia en trauma. Su mentora, su guía, su ejemplo. Una de las figuras más admiradas en el mundo médico. Jamás habría imaginado verla allí, en medio de un picnic familiar. Su mente trató de comprender qué hacía ella en ese lugar, pero el tono arrogante de su tío lo devolvió al momento presente. Lo que yo digo, continuaba Bob, sin notar la llegada de la visitante, es que uno no puede pasarse la vida siendo mediocre. La comodidad es el enemigo del éxito. Hay que tener hambre, ambición. Miguel alzó la vista y se encontró con la mirada de la doctora. Ella sonreía con un gesto casi imperceptible, divertido, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. Y ahí está el problema de esta generación, prosiguió el tío, ya en su punto máximo. Quieren estabilidad, pero no sacrificio. Quieren reconocimiento sin mérito. Las palabras se interrumpieron de golpe cuando una voz serena, segura y perfectamente articulada se impuso sobre la suya. Disculpe, ¿usted es el señor Martínez? Preguntó la doctora Endres, avanzando entre las mesas con paso firme. El tío se giró con una sonrisa automática, la que usaba cuando se encontraba con mujeres elegantes. Así es, dijo inflando el pecho. Bob Martínez, de Martínez Construcciones. Un gusto. Encantada, respondió ella, estrechándole la mano. Su empresa hizo un excelente trabajo remodelando el ala quirúrgica del hospital el año pasado. El comentario lo tomó por sorpresa. El brillo de orgullo le volvió al rostro. Ah, sí, un proyecto exigente, pero lo sacamos adelante. Calidad ante todo. Me alegra oírlo, replicó Endres, y luego, con un tono más profesional, giró hacia Miguel. Doctor Martínez, lamento interrumpir la reunión, pero tenemos una emergencia. El silencio que siguió fue absoluto. El tío Bob parpadeó varias veces, sin entender. ¿Perdón? Preguntó, intentando recomponer su sonrisa. El doctor Martínez, repitió ella con claridad. Lo necesitamos en el hospital de inmediato. Acaban de ingresar varios pacientes críticos por un accidente múltiple. Miguel asintió, tomando el mensaje con calma. Voy enseguida, dijo, ya poniéndose de pie. La doctora asintió. Lleve su maletín quirúrgico. El equipo de trauma lo espera. El aire se volvió pesado de repente. La familia entera lo miraba con una mezcla de desconcierto y asombro. Las palabras doctor Martínez parecían resonar en bucle en la mente de todos, pero sobre todo en la del tío Bob, que había pasado la última hora hablando de Miguel como si fuera un fracasado. Doctor. Balbuceó. ¿Dijo doctor Martínez? Así es, respondió la doctora, con serenidad. Es el jefe residente de cirugía de trauma en el Metropolitano. Uno de nuestros mejores cirujanos. Nadie dijo nada. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el zumbido de los insectos entre los árboles. Bob, todavía de pie, intentó reírse, pero el sonido murió en su garganta. La doctora Endres le dirigió una mirada cortés y añadió, lamento llevármelo así, pero hay vidas en juego. No podíamos esperar. Miguel asintió con una calma natural, la de alguien acostumbrado a las emergencias reales, no a las pequeñas guerras de ego. Gracias, doctora. Llego en menos de media hora.
Mientras ambos se alejaban hacia el auto, las voces detrás de ellos comenzaron a despertar. Derek susurraba algo a Sofía, Carmen lo observaba sin pestañear, y Bob permanecía inmóvil, con los brazos colgando a los lados, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Por primera vez, el hombre que siempre tenía una respuesta no encontraba palabras. Su discurso sobre el éxito, la ambición y el dinero se había desmoronado en cuestión de segundos. Todo el teatro que había construido se derrumbaba ante una verdad simple y contundente: aquel sobrino al que tanto había despreciado era un doctor, un cirujano capaz de salvar vidas. Un hombre cuyo trabajo valía infinitamente más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Mientras el sedán negro se alejaba del parque, dejando tras de sí un silencio cargado de vergüenza y asombro, Miguel miró por el retrovisor y pensó, con una calma limpia: al fin, ya no tienen que imaginar quién soy. Lo acaban de ver por sí mismos. El silencio era casi tangible. Todos los presentes se habían quedado paralizados, como si el tiempo hubiera detenido su curso en medio del parque. El sol caía sobre las mesas de picnic y los vasos medio vacíos, pero nadie se movía. Tío Bob, que unos minutos antes dominaba la conversación, ahora parecía una estatua, con la boca entreabierta y el orgullo hecho trizas. La doctora Endris, sin perder la serenidad, miró a Miguel y luego al grupo de familiares que aún intentaban entender lo que estaba ocurriendo. Hablaba con una voz firme, precisa, como quien está acostumbrada a que cada palabra pese. Sí, doctor Martínez, dijo con naturalidad. Lo necesitamos en el hospital. Tenemos un ingreso múltiple por accidente de tránsito, y él es nuestro cirujano principal de trauma. Doctor, repitió Derek, el primo abogado, con incredulidad. ¿Dijo que Miguel es doctor? La doctora asintió sin vacilar. Doctor Miguel Martínez. Jefe residente en cirugía de trauma del Hospital Metropolitano. Lleva 3 años trabajando bajo mi supervisión directa. Las miradas se cruzaron como relámpagos. Carmen bajó el tenedor, Sofía dejó de fingir sonrisa, y Bob, aún en shock, murmuró: ¿pero no trabajaba en una clínica? Sí, claro, respondió la doctora, sin ocultar una leve sonrisa. En la clínica de trauma del hospital. Una de las más exigentes del país. De hecho, añadió con tono de orgullo profesional, el doctor Martínez está a punto de presentar su examen de certificación para convertirse en cirujano titular. El aire volvió a quedarse suspendido. Nadie sabía si aplaudir, disculparse o simplemente desaparecer. Miguel se mantuvo en silencio, observando el desconcierto de sus familiares con una serenidad que no era arrogancia, sino liberación. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba decir nada para defenderse. La doctora continuó, esta vez dirigiéndose directamente a tío Bob, que aún intentaba recomponer su compostura. Y si todo sale como esperamos, dijo, el doctor Martínez se unirá al personal de cirugía como médico de planta. Su salario inicial será de alrededor de $450,000 anuales, sin contar los bonos por desempeño ni los fondos de investigación. La cifra cayó sobre la mesa como una piedra en un lago tranquilo. El sonido del viento se mezcló con los murmullos ahogados de la familia. Era como si el mundo se hubiera dado vuelta. El mismo hombre que minutos antes había sido el blanco de sus burlas resultaba estar a punto de ganar más que todos ellos juntos. El rostro de tío Bob se transformó por completo. Su color habitual se desvaneció hasta volverse ceniza. El brillo arrogante de sus ojos desapareció, reemplazado por una confusión que rozaba la vergüenza. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. 450,000. Repitió, casi en un susurro. ¿Al año? La doctora asintió con calma. Así es. Y con el volumen de cirugías que manejamos, seguramente superará eso. Miguel evitó mirar a su tío. No había placer en su silencio, ni deseo de humillarlo. Solo una tranquilidad profunda. La verdad hablaba sola. Derek, que hasta ese momento había estado mudo, soltó una risa nerviosa. Eso es más de lo que yo gano en 3 años, dijo sin saber a quién se dirigía. Carmen seguía procesando. ¿Pero, cómo?, preguntó.
¿Todo este tiempo has sido médico y no dijiste nada? Intenté hacerlo alguna vez, respondió Miguel con voz pausada, pero no parecía que alguien quisiera escuchar. La doctora lo miró con una sonrisa ligera, como quien confirma algo que ya sabía. Luego volvió hacia Bob. Señor Martínez, debería sentirse orgulloso, dijo con elegancia profesional. No es común encontrar médicos con el talento y la dedicación del doctor Martínez. El hospital lo considera uno de sus activos más valiosos. El silencio volvió a dominar el ambiente, pero ya no era el silencio del desprecio, sino el de la vergüenza colectiva. Nadie se atrevía a decir nada. Las risas que antes llenaban el aire habían desaparecido. Tío Bob intentó responder, pero su voz tembló. Yo, no tenía idea. Pensé que... Lo entiendo, lo interrumpió Miguel suavemente. Nunca se tomaron el tiempo de preguntar. Las palabras fueron como una incisión limpia, sin rencor, pero precisas. Lo suficientemente certeras como para abrir un espacio de reflexión en quienes lo habían juzgado. La doctora miró su reloj y luego a Miguel. Tenemos que irnos, doctor. Los pacientes están llegando. Por supuesto, respondió él, tomando sus llaves con calma. Mientras caminaba hacia su auto, aquel viejo Honda que tanto habían despreciado, la familia lo observó en completo silencio. Ya no parecía un símbolo de fracaso, sino de disciplina. De propósito. De alguien que sabía exactamente quién era y por qué había elegido su camino. La doctora Endres lo siguió hasta el sedán negro. Antes de subir, se volvió una última vez hacia la familia. Deberían estar muy orgullosos de él. No todos los días se conoce a alguien que salva vidas para ganarse el suyo. Y con eso, el motor del auto rugió suavemente, alejándose del parque. Los Martínez quedaron allí, rodeados de platos de picnic y miradas perdidas, enfrentando la simple y devastadora verdad: el hombre al que habían subestimado toda su vida resultó ser todo lo que ellos aspiraban a ser. Solo que con un propósito mucho más grande. El silencio después de la partida de la doctora Endres fue incómodo y pesado, como una niebla que no dejaba respirar. Nadie sabía qué decir. La familia Martínez, tan acostumbrada a las comparaciones y a los juicios fáciles, se encontraba de pronto frente a un espejo que no perdonaba, el reflejo de su ignorancia. Todos miraban a Miguel como si lo vieran por primera vez. Las miradas que antes eran de burla ahora se llenaban de asombro y vergüenza. Fue Derek, el primo abogado, quien rompió el silencio. ¿Tú eres doctor?, preguntó, aún incrédulo. Sí, respondió Miguel con calma, sin dramatismo ni orgullo exagerado. Soy cirujano de trauma. El tío Bob parpadeó, intentando recomponer su papel de autoridad. Pero, tú dijiste que trabajabas en una clínica, balbuceó, buscando en su memoria cualquier excusa para sostener su versión. Miguel lo miró con serenidad. Yo nunca dije en qué tipo de clínica. Ustedes asumieron lo que quisieron creer. Aquellas palabras fueron un golpe seco. No hubo tono de venganza en su voz, solo verdad. El tipo de verdad que incomoda, porque no se puede refutar. Durante años, continuó, hablaron sobre mi vida, mis decisiones, mi supuesta falta de ambición. Hicieron bromas, consejos, comparaciones. Pero lo curioso es que nunca, ni una sola vez, alguien me preguntó realmente qué hacía en mi trabajo. El silencio se hizo aún más profundo. Algunas cabezas se bajaron. Sofía, la prima que había sido el orgullo de la familia por su negocio de marketing, murmuró: yo, pensé que lo habías dicho alguna vez. Miguel asintió con una sonrisa leve. Intenté hacerlo, sí. Hace 3 años, cuando comencé mi residencia quirúrgica. Le mencioné a mi tío que estaba entrenándome para cirugía, y él respondió que ver operaciones en televisión no contaba como práctica médica. El rostro de Bob se contrajo. Recordaba aquella conversación. Había soltado esa frase entre risas, convencido de que estaba haciendo un chiste. Ahora entendía lo que realmente había significado, una burla que apagó cualquier intento de diálogo. No los culpo, dijo Miguel después de unos segundos. Cada uno ve el mundo a su manera.
Ustedes miden el éxito en cosas que se pueden tocar o mostrar, autos, casas, trajes, cifras. Yo lo veo distinto. Mi trabajo no brilla, no suena, no se muestra en fotos. Pero salva vidas todos los días. Carmen, que hasta ese momento no había dicho palabra, preguntó con voz insegura, ¿y por qué no nos dijiste nada todo este tiempo? Miguel la miró con ternura. Porque no querían saber. Querer escuchar no es lo mismo que preguntar. Y ustedes estaban más interesados en comparar que en comprender. Aquella frase atravesó el aire como un bisturí. No había ira, pero sí una firmeza que imponía respeto. Todos sabían que era verdad. Durante años, cada reunión familiar había sido un juicio disfrazado de celebración. Nadie se interesaba en conocer al otro, solo en demostrar que estaba mejor que los demás. A veces, añadió, es más fácil dejar que los demás piensen lo que quieren, que intentar convencerlos de algo que no están listos para entender. Dejé que creyeran lo que quisieran creer. Sus opiniones no cambiaban lo que yo hacía, ni lo que era. Derek, visiblemente incómodo, trató de suavizar el ambiente. Bueno, supongo que todos interpretamos mal las cosas. Pero, wow, Miguel. Esto cambia todo. No cambia nada, replicó él. Yo sigo siendo el mismo. Solo que ahora ustedes ven lo que no quisieron ver antes. El silencio volvió, esta vez cargado de respeto. Por primera vez, nadie se sintió con derecho a dar consejos ni a emitir juicios. Las tías guardaron sus comentarios, los primos evitaron mirarlo con pena o sorpresa. El equilibrio de poder había cambiado. Miguel miró a su alrededor. A pesar de los años de burlas y menosprecio, no había resentimiento en su mirada. Solo una especie de paz. Sabía que no había necesidad de reproches. La vida se había encargado de mostrar las verdades que las palabras no podían. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Dijo finalmente, con un dejo de ironía suave. Siempre pensaron que me faltaba ambición, cuando en realidad lo único que me faltaba era tiempo para explicarles lo que significaba tenerla de verdad. Nadie respondió. Pero en los rostros de su familia, especialmente en el del tío Bob, había una mezcla de vergüenza y admiración. Por primera vez, entendían que el verdadero éxito no siempre hace ruido, y que a veces el silencio de una persona no es resignación, sino sabiduría. Miguel respiró hondo. Por fin, después de tantos años, se sentía libre. No por haber demostrado nada, sino porque ya no necesitaba hacerlo. La verdad, como la cirugía bien hecha, había hablado por sí sola. Miguel respiró profundamente antes de hablar. Las miradas seguían sobre él, expectantes, confundidas, algunas aún incrédulas. En otro momento, se habría sentido acorralado, pero ahora no. Había pasado demasiados años en salas de operaciones donde un error podía costar una vida, como para dejarse intimidar por simples palabras. Sí, vivo en un apartamento pequeño, dijo finalmente. Es cierto. No tengo una casa grande, ni un auto nuevo, ni muebles de diseñador. Pero no es porque no pueda tenerlos, sino porque elegí no necesitarlos. Su voz era serena, sin arrogancia, pero firme. Las tías, que aún sostenían sus copas a medio camino, lo escuchaban con la curiosidad de quien empieza a descubrir un idioma nuevo. Trabajo casi todos los días y paso más horas en el hospital que en casa. Cuando estoy libre, lo que más quiero es descansar, no presumir. ¿Para qué una mansión si solo la usaría para dormir un par de horas entre turnos? Preguntó, dejando que el silencio respondiera por sí solo. Nadie habló. Miguel prosiguió, bajando el tono. Además, aún tengo una deuda importante de la escuela de medicina. $200,000. Decidí vivir con sencillez para pagarla lo antes posible. No me avergüenza decirlo, al contrario, me enorgullece haberlo logrado sin pedir ayuda ni aparentar algo que no soy. Las palabras deuda de medicina parecieron golpear a todos con fuerza. Ellos, que tanto hablaban de inversiones y propiedades, nunca habían considerado el precio real del sacrificio que él había asumido en silencio. Miguel miró a su tío Bob, que seguía sin poder sostenerle la mirada.
Mientras ustedes creían que me conformaba con poco, yo trabajaba 14 horas al día, aprendiendo a mantener con vida a personas que llegaban al borde de la muerte. Eso era lo que hacía en mi pequeña clínica. Un leve murmullo recorrió el grupo. Sofía, su prima, fue la primera en atreverse a preguntar, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Seguirás en el hospital? Miguel sonrió, apenas. Sí, pero hay algo más. Cuando termine de pagar mis préstamos, quiero abrir una clínica gratuita en la zona sur de la ciudad. ¿Gratuita? Repitió Carmen, incrédula. O sea, sin cobrar. Así es. Miguel asintió con naturalidad. En esa parte de la ciudad hay barrios enteros donde la gente no puede pagar atención médica y las emergencias se convierten en tragedias por falta de recursos. Quiero cambiar eso, al menos para algunos. No planeo hacerme rico, planeo hacer algo útil. Bob lo observaba en silencio, con una mezcla de admiración y desorientación. Por primera vez en su vida, las palabras se le habían agotado. Pero, Miguel, intervino Derek, intentando entenderlo desde su lógica de abogado, podrías ganar millones en una práctica privada. Con tu experiencia, podrías vivir como un rey. Tal vez, respondió Miguel, pero no me interesa ser un rey. Prefiero ser alguien que duerme tranquilo. No todos los días son fáciles, no todos los pacientes se salvan, pero cada vida que logro conservar vale más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Sus palabras no sonaban heroicas, eran simples, honestas, nacidas de la certeza de quien conoce el precio de su vocación. ¿Y de eso se trata todo esto? Preguntó Carmen, aún intentando procesar la idea. ¿Renunciar al dinero por ayudar? No renuncio a nada, corrigió Miguel suavemente. El dinero puede comprarte comodidad, pero no propósito. Y yo encontré el mío en lo que hago. Cuando sostienes el corazón de una persona con tus propias manos, te das cuenta de que no hay posesión que se le compare. El viento movió las hojas de los árboles, llenando el silencio que siguió a sus palabras. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Por primera vez, toda la familia lo escuchaba con respeto genuino. Siempre pensé, continuó Miguel, que lo que más me separaba de ustedes no era el dinero, sino la forma en que entendemos la vida. Para mí, el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das sin esperar nada. Bob tragó saliva. Las palabras que tantas veces había usado para juzgarlo, sin ambición, sin metas, sin éxito, ahora le pesaban como piedras. No sabía si disculparse o simplemente callar. Miguel se levantó despacio, mirándolos uno a uno. No quiero que se sientan mal, dijo. No busco reproches. Solo quiero que entiendan que no todos los caminos llevan al mismo destino. El mío no es más grande ni más pequeño que el de ustedes. Es solo distinto. Pero elegí recorrerlo con propósito, no con miedo a no encajar. Hubo un instante en que incluso los niños dejaron de correr. El parque entero parecía escuchar. El hombre que durante años había sido el blanco de las burlas se había convertido, sin proponérselo, en el ejemplo más silencioso de lo que significa vivir con sentido. Y mientras Miguel recogía sus cosas para irse, supo que algo profundo había cambiado. No solo en su familia, sino dentro de cada uno de ellos. Por fin comprendían que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en autos nuevos, sino en la huella invisible que dejas en los demás. Por un largo momento nadie se atrevió a hablar. Las palabras de Miguel flotaban todavía en el aire, impregnadas de una calma tan contundente que ni siquiera el tío Bob, que rara vez se quedaba sin discurso, encontraba cómo romper el silencio. El hombre que minutos antes había dirigido su tradicional sermón sobre éxito y esfuerzo ahora parecía más pequeño, más humano. Su mirada, antes firme y juzgadora, se había vuelto incierta, y en su voz había una grieta de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Miguel, empezó, con torpeza, creo que te debo una disculpa. La familia entera lo miró, sorprendida. Bob, el hombre que jamás admitía un error, estaba bajando la cabeza. Durante años, continuó, te he juzgado mal. Pensé que no tenías ambición, que te habías rendido, que desperdiciabas tu potencial.
Pero ahora veo que he sido yo el que no entendía nada. Miguel no sonrió ni se apresuró a minimizar el gesto. Lo escuchó con atención, con la serenidad del que ha esperado mucho tiempo para oír esas palabras. Pero cuando Bob terminó, Miguel habló con la misma claridad con la que había defendido su propósito. No me debes una disculpa, tío, dijo. Lo que me debes es respeto. Bob levantó la vista, confundido, como si esas palabras le dolieran más que un reproche. Miguel no levantó la voz, no lo necesitaba. Su tono era pausado, seguro, y cada frase caía con el peso exacto de la verdad. Las disculpas sirven cuando alguien comete un error momentáneo, continuó, pero lo que pasó aquí no fue solo un error. Fue una forma de mirar la vida. Durante años hablaron de mí sin conocerme, me midieron con una vara que nunca me perteneció. No por maldad, sino porque nunca se tomaron el tiempo de preguntar. La familia lo escuchaba en silencio, cada uno procesando sus propias culpas. Las tías que se reían de sus modos modestos, los primos que usaban su historia como ejemplo de lo que no debían hacer, incluso los que nunca dijeron nada pero asintieron cada vez que Bob lo criticaba. ¿Saben qué me habría bastado?, preguntó Miguel. Que alguien me dijera, ¿a qué te dedicas exactamente, Miguel? Eso era todo. Que alguien tuviera curiosidad sincera. Pero en lugar de eso, todos supieron dar consejos sobre cómo mejorar una vida que ni siquiera conocían. Bob respiró hondo, sin saber cómo responder. El peso de cada palabra lo hundía más en su propio silencio. He sido un tonto, dijo finalmente. Quise enseñarte lo que era el éxito, sin entender que tú lo habías encontrado hace mucho. Miguel negó suavemente con la cabeza. No, tío. No eres un tonto. Solo crecimos en mundos diferentes. Tú creíste que tener más era vivir mejor. Yo descubrí que ayudar a otros a seguir vivos vale más que cualquier cosa que pueda comprar. Pero no busco que pienses como yo, solo que dejes de asumir que tu forma es la única correcta. Sofía, la prima que antes lo miraba con condescendencia, habló con voz temblorosa. Supongo que todos fuimos parte de eso. Nunca te preguntamos nada porque creíamos que ya sabíamos. Lo sé, respondió Miguel con calma. Y por eso no guardo rencor. Pero si algo quiero que cambie después de hoy, es eso. Si quieren conocer a alguien, pregúntenle. Si quieren entenderlo, escúchenlo. No den por sentado lo que no saben. El viento movía las hojas del parque, y entre los murmullos de los árboles, las palabras de Miguel sonaban más fuertes que cualquier grito. Había algo en su tono que trascendía la conversación, no hablaba solo por él, sino por todos los que alguna vez fueron juzgados por su silencio. Bob asintió despacio, con la voz quebrada. Tienes razón. Te juzgué sin saber, y eso es peor que cualquier error. A partir de hoy, te prometo que escucharé antes de hablar. Miguel lo miró y asintió con una leve sonrisa, no de triunfo, sino de reconciliación. Eso es todo lo que quería. Que la próxima vez que se reúnan, hablen de lo que de verdad importa. De lo que cada uno hace, siente o sueña, no de lo que aparenta. Por primera vez en muchos años, la reunión familiar se sintió humana. No había risas fingidas ni conversaciones competitivas. Solo silencio, respeto y la sensación de que algo esencial había cambiado. Bob dio un paso hacia su sobrino y le tendió la mano, pero Miguel, en un gesto que desarmó a todos, lo abrazó. Fue un abrazo breve, firme, sincero. No había resentimiento, solo comprensión. Gracias, Miguel, murmuró el tío. Prometo que, desde hoy, voy a preguntar más y juzgar menos. Miguel sonrió. Esa sería la mejor herencia que podrías dejarle a esta familia. Y así, en medio del mismo parque donde por años se habían medido egos y apariencias, los Martínez encontraron algo nuevo, humildad. No la falsa modestia que se usa para aparentar bondad, sino la verdadera, la que nace de reconocer que nunca se deja de aprender del otro. Miguel sabía que ese cambio no borraría el pasado, pero era un comienzo. Por fin, su familia lo había visto de verdad. No al hombre del auto viejo ni del apartamento pequeño, sino al ser humano detrás de todo eso.
Y por primera vez, el silencio que siguió no fue incómodo, sino necesario. Era el tipo de silencio que marca el fin de una vieja historia y el inicio de una mejor. El sonido del motor del viejo Honda Civic rompió el silencio que había quedado tras la conversación. Miguel subió al auto con la misma calma con la que se había movido durante toda la tarde, pero en su interior sentía una mezcla extraña de alivio y propósito renovado. No había rabia ni satisfacción de haber ganado una discusión, lo único que quedaba era una quietud limpia, una sensación de que al fin todo estaba en su lugar. Mientras conducía fuera del parque, echó una última mirada por el espejo retrovisor. Vio a su familia reunida alrededor de las mesas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El tío Bob estaba sentado en silencio, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Sofía hablaba en voz baja con Derek, ambos todavía asimilando lo que acababan de presenciar. Nadie reía, nadie presumía. Era como si el bullicio que siempre definía esas reuniones se hubiera extinguido para dejar espacio a algo más profundo. El camino hacia el hospital era el mismo de siempre, pero esa tarde se sentía diferente. Las luces del atardecer se reflejaban en el parabrisas, tiñendo el interior del coche con tonos dorados. Miguel pensó en lo irónico que resultaba todo, el mismo auto que durante años había sido motivo de burla era ahora su compañero de viaje hacia donde realmente importaba estar. Ese vehículo sencillo, sin lujos, lo llevaba cada día al lugar donde hacía lo que más amaba, salvar vidas. El teléfono del coche vibró, y la voz firme de la doctora Endris llenó el habitáculo a través del sistema Bluetooth. «Miguel, ¿vienes en camino?» «Sí, doctora. Estoy a menos de 20 minutos». «Perfecto. Tenemos 7 heridos, 2 en condición crítica. Vamos a necesitarte en la primera sala de trauma». «Entendido. Estoy en camino». Hubo una breve pausa antes de que la doctora añadiera, con tono más suave. «Por cierto, espero no haberte causado demasiados problemas con tu familia». Miguel sonrió. Nada que no estuviera esperando. En el fondo, creo que era necesario. Ella soltó una pequeña risa. Tu prima, la del negocio de marketing, publicó una foto de la reunión. Fue así como supe dónde encontrarte. Entonces debo agradecerle, respondió Miguel. Gracias a eso, todos descubrieron algo que hacía años necesitaban saber. Cuando colgó, el auto avanzó por la autopista. Frente a él, el tráfico se abría lentamente, y en la distancia ya se alcanzaban a ver las luces del hospital. A medida que se acercaba, su mente dejaba atrás el ruido familiar, las comparaciones, las viejas heridas. Todo se reducía a una sola cosa, el deber. Al llegar al hospital, el bullicio era el de una batalla en curso. Ambulancias, paramédicos, enfermeras y camillas en movimiento. Miguel se colocó la bata quirúrgica y la mascarilla sin perder un segundo. La rutina del caos era su hábitat natural. En cuestión de minutos estaba dentro del quirófano, frente al primer paciente. Fractura costal con hemorragia interna, dijo una enfermera. Prepárense para toracotomía inmediata, respondió él con tono firme. Sus manos se movían con precisión, guiadas por años de práctica y concentración. No había espacio para dudas. Afuera, el mundo podía medir el éxito con autos y propiedades, adentro, él lo medía en respiraciones recuperadas y corazones que volvían a latir. Durante 6 horas, operó sin descanso. 3 cirugías mayores, 4 pacientes estabilizados. Cada uno representaba una historia que habría terminado en tragedia si no fuera por el equipo que él dirigía. En ese entorno de luces frías, sangre y metal, Miguel se sentía más vivo que nunca. Allí no había juicios ni falsas sonrisas, solo la pura verdad del esfuerzo humano. Cuando todo terminó, salió del quirófano y se recostó contra la pared del pasillo. Respiró hondo. Miró su reloj, las agujas marcaban pasada la medianoche. Solo entonces se permitió revisar su teléfono. 17 llamadas perdidas. 43 mensajes. Algunos eran simples expresiones de asombro: no puedo creer que seas doctor, estamos orgullosos de ti, tienes que contarnos más. Otros, más profundos, buscaban perdón disfrazado de curiosidad.
pero entre todos había uno que lo detuvo. Era del tío Bob. Miguel, pasé años hablándote de construir algo con tu vida. Hoy entendí que tú ya lo estabas haciendo, solo que yo no sabía mirar. Estoy orgulloso de ti, sobrino. Lamento haber tardado tanto en decirlo. Miguel leyó el mensaje varias veces antes de guardar el teléfono en el bolsillo. No sintió la necesidad de responder de inmediato. Esa noche, las palabras no eran lo importante. Lo importante era la sensación de plenitud que lo acompañaba, la certeza de estar justo donde debía estar. Salió al estacionamiento del hospital y miró el cielo. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y una brisa fría le rozó el rostro. No pensó en el dinero, ni en el reconocimiento, ni en la reunión que había dejado atrás. Pensó en las vidas que había ayudado a conservar y en el propósito que le daba sentido a todo lo demás. Mientras se subía de nuevo a su viejo Honda, sonrió al pensar que ese pequeño auto, tantas veces ridiculizado, lo había llevado una vez más a hacer lo que amaba. Encendió el motor y condujo hacia su apartamento, ese refugio modesto que para él valía más que cualquier mansión. Esa noche, al cerrar la puerta detrás de sí, supo con absoluta claridad lo que había aprendido: el verdadero éxito no necesita ser visto ni medido. No se compra, no se presume, y muchas veces pasa desapercibido. Es silencioso, como una respiración que vuelve después del caos, como una vida salvada sin testigos. Y mientras el sueño comenzaba a vencerlo, pensó con serenidad: la familia puede tardar en entenderte, pero la vida nunca se equivoca cuando eliges con el corazón. La madrugada envolvía la ciudad con un silencio distinto, ese que solo aparece cuando todos duermen y los que están despiertos lo hacen por vocación, no por obligación. Miguel permanecía recostado en su cama, con la luz tenue del velador encendida y la mente aún en el hospital. Las imágenes del quirófano se mezclaban con los rostros de su familia, el ruido de las sirenas con el eco de las palabras de su tío. Era curioso, pensó, cómo un solo día podía redefinir años de historia. No había querido demostrar nada, y sin embargo, la verdad había salido a la luz con una fuerza que ninguna explicación habría logrado. No necesitó discursos ni revancha, bastó con ser el mismo para que todo cambiara. En su pequeño apartamento, rodeado de paredes sencillas y silencio, Miguel no sentía carencia. Su hogar no era lujoso, pero cada objeto tenía un propósito: el escritorio donde estudiaba hasta la madrugada, la bata colgada detrás de la puerta, las fotografías de sus compañeros de residencia. Todo allí contaba una historia de sacrificio, de constancia, de fe en un propósito mayor. Pensó en su familia. Imaginó al tío Bob repasando mentalmente todas las veces que lo había ridiculizado, a Carmen intentando entender cómo el sobrino sin ambición se había convertido en un referente de disciplina, a Sofía, la prima de las redes y las marcas, comprendiendo que hay trabajos que nunca aparecerán en un anuncio, pero que cambian vidas todos los días. Tal vez, después de todo, aquel día habría plantado una semilla en ellos, la de mirar más allá de lo que brilla. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. Desde su departamento podía ver una parte del horizonte urbano iluminado por farolas y el resplandor de los hospitales. En una de esas luces, pensó, seguían despiertos sus colegas, batallando contra la muerte como él lo había hecho horas antes. Esa era su comunidad, su familia verdadera, un grupo de hombres y mujeres que medían sus logros en pulsos recuperados y no en cuentas bancarias. Éxito, murmuró en voz baja, como probando la palabra. Durante años la había escuchado en boca de otros, cargada de significados ajenos: dinero, casas, prestigio. Pero ahora, con el cansancio y la calma de quien ha hecho lo que debía, comprendía su auténtico valor. El éxito no era una meta visible, sino una consecuencia natural de vivir con propósito. Abrió su teléfono una última vez. Entre los mensajes de su familia, había uno breve, proveniente del tío Bob: gracias por abrirnos los ojos. Hoy aprendí más de ti que en toda mi vida. Miguel lo leyó sin rencor ni orgullo, solo con una sonrisa tranquila. A veces las personas no cambian por argumentos, sino por la verdad que no se puede negar cuando se hace evidente. Apagó la luz y se recostó otra vez, dejando que el silencio lo envolviera. Mientras el sueño lo vencía,
comprendió que no necesitaba reconocimiento, ni aplausos, ni validación. Lo que tenía era suficiente. Había salvado vidas esa noche, y eso bastaba. En algún lugar del parque Riverside, su familia probablemente seguía hablando de él, pero ya no como el ejemplo del fracaso, sino como la lección que nadie vio venir. Y aunque tal vez nunca comprendieran del todo su forma de medir el éxito, Miguel no necesitaba que lo hicieran. Porque algunas victorias no se ven. No se publican, no se presumen, no se visten con marcas ni se celebran con brindis. Algunas victorias se viven en silencio, en el pulso que vuelve a latir bajo tus manos, en la mirada agradecida de un desconocido, en la certeza de haber elegido bien. Antes de quedarse dormido, una última reflexión cruzó su mente, tan clara que parecía escrita en el aire: a veces, el éxito más grande es aquel que solo tú puedes sentir, porque los demás no saben cómo medirlo. Y con esa certeza, Miguel cerró los ojos. Afuera, el mundo seguía corriendo detrás de su propia versión del triunfo. Adentro, en ese pequeño apartamento, un hombre descansaba sabiendo que el suyo ya lo había alcanzado hacía mucho tiempo. Porque, en el fondo, el éxito más significativo no siempre es visible para quienes solo saben medir la riqueza y el estatus.